Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a los jóvenes por su participación en la campaña. Diferentes formas de hablar de nuestro Señor. Eso, los niños hasta 9 años. Si pueden ir con Silvia y los demás nos quedaremos aquí. Hemos disfrutado en la campaña, hemos intentado presentar a Cristo de diferentes maneras y damos gracias al Señor por ese tiempo. Dejarme leer un pasaje que creo que es uno de los más preciosos, más queridos en mi vida, en mi caminar con el Señor. Dice así, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Creo que es una expresión de la vida devocional del creyente. ¿Y qué me refiero a la vida devocional? Me refiero a la vida del corazón que camina en esta tierra, ausente del Señor, deseando alimentarse de su persona y un día encontrarse con Él. Me encanta porque expresa una realidad difícil de explicar al mundo que nos rodea, de que amamos a alguien a quien no vemos y nos alegramos en alguien que ahora no lo vemos, pero nos alegramos con un gozo que no se puede expresar y glorioso. Y en eso obtenemos el propósito o el final de nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿Qué es lo que creemos? Creemos en una persona, en un Señor Jesucristo que resucitó, que nos amó hasta el punto de hacerse hombre y entregar su vida por nosotros. Ahora, esta perla no es un amor superficial. Esta perla que encontramos en la Escritura es la expresión de creyentes que están pasando por sufrimiento. Y así podríamos leer a partir del versículo 6, después de que el apóstol Pedro da una definición preciosa de lo que el creyente tiene por la fe en el Señor Jesucristo, dice así, por lo cual vosotros os alegráis, o sea, en esta salvación que tenemos nos alegramos. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, este amor, este anhelo de encontrarnos con el Señor, surge en el yunque, en la forja de la tribulación. Ahora, en realidad, esta epístola la escribió el apóstol Pedro cuando tenía lugar el comienzo de la persecución a los creyentes. Cuando la persecución a los creyentes todavía no se pagaba con la vida. Como dice en Hebreos, todavía no habéis resistido hasta la sangre contra el pecado. Aquí igualmente nos habla de haber sido desprovistos de sus bienes injustamente. Es curioso, nosotros en el siglo XXI tenemos otro tipo de tribulaciones. A veces, a la hora de mirar a estos pasajes, nosotros pensamos, bueno, yo también tengo enfermedades, vivo en un mundo caído, yo también, pues de alguna manera, sufro las adversidades de esta vida. Pero no estoy seguro que este pasaje o que este versículo precioso, este amor a Cristo curtido en el fuego de la prueba, esté hablando de ese tipo de pruebas. Porque las enfermedades, los accidentes, ciertas cosas, no tener trabajo, eso sucede a todas las personas. Pero aquí lo que están sufriendo
es particularmente por profesar fe en Jesucristo. Eso que a veces a nosotros en el siglo XXI y siglo XX y anteriores parece que nos da corte. Ellos sufren por su fe y lo que encuentro tremendo, sufren injustamente, son calumniados y por la calumnia injusta y falsa, un imperio, entre comillas, todopoderoso, abusa de su poder para perseguir a estos creyentes y quitarles todo lo que tienen. ¡Fua! ¿No os indignáis vosotros cuando veis las noticias y veis que hay corrupción en cualquier actividad pública? Donde quiera que hay una bolsa común, como dice Proverbios capítulo 1, allí parece que hay corrupción. Pero nosotros no la sufrimos directamente. Es otra cosa que por causa de tu fe alguien entre en tu casa, te saque de ella y salgas con lo opuesto injustamente. Más adelante los siglos verían a creyentes caminar en los circos romanos o arder como antorchas humanas para alumbrar el camino al emperador. Ese es el sufrimiento del cual surge estos versículos. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, en medio de esas tribulaciones de injusticia por causa de su fe, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Estaba pensando en este pasaje y yo pensaba, ¿cómo podría yo de alguna manera traerlo a nuestro contexto? ¿Cómo podría plasmar la realidad y la fuerza de este texto en medio nuestro? ¿Cuál es el sufrimiento que nosotros estamos afrontando por causa de nuestra fe? Bueno, no voy a hacer una respuesta completa a esa pregunta, pero sí he tomado un aspecto que creo que, aunque no hablamos de él, sí constituye una lucha y un sufrimiento por nuestra fe. Para ello lo que voy a hacer va a ser tomar un experimento que han hecho unos psicólogos de una realidad humana y después voy a aplicar eso a la vida cristiana y voy a mostrarlo con una ilustración, como pone en vuestros boletines, en Primera de Reyes, capítulo 21. Primero voy a pedir a Antonio, por favor, que nos ponga el vídeo y yo os voy a explicar qué es lo que está pasando. Se llama el experimento de los marshmallows, o el de las nubes, o jamones también se ha llamado. Es una golosina muy blandita. Aquí lo está haciendo con un Oreo. El experimento hecho por psicólogos para ver la capacidad de niños, cómo reaccionan frente a algo que realmente desean. Entonces, él lo está haciendo con unas galletas Oreo. Lo que le está diciendo a la niña dice, mira, esta galleta Oreo es tuya, pero no te la puedes comer. Bueno, si quieres te la puedes comer, pero si esperas 10 minutos te doy 2 más. Y entonces el experimento es esperar 10 minutos para que luego ella pueda tener, en vez de solo 1, 3. Entonces, esto es alguien que lo está haciendo en su propia casa. Hay imágenes de experimentos que se han hecho con marshmallows y con niños pequeños y a veces es de lo más divertido, curioso, interesante, pero didáctico también. ¿Por qué? Porque los niños empiezan a mirar el marshmallow, lo que es la nube, le ponen el dedo, empiezan a gustarla, algunos directamente se lo comen, no esperan nada, dice, si es mío me lo como y punto. Y otros, entonces quiero que veáis la reacción que tiene, porque ahora el padre le está diciendo, ¿ves? 3 Oreos si ella espera, entonces él le dice, cuidado no la toques,
Porque claro, hay niños que lo que hacen es mirar al Oreo, oler el Oreo, gustar, pequeños pellizquitos, pero ella tiene una reacción que me gustaría que vierais. ¿Ves? Lo toca, en un sentido no pasa nada porque no se la está comiendo. Pero bueno, ahí la deja, se lo está explicando, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, pasarán unos minutitos, mira a otro lugar, mira por la ventana, mira, no la quiere ver. Esto es raro, la mayoría de niños lo que hacen en el experimento, en una sala de experimentación de psicología, están constantemente enfocándose y sufriendo por dentro. Pero ella, fijaos, empieza a fruncir el ceño. Y entonces empieza a llorar. Y empieza a llorar desconsoladamente. Allí no se oye, pero está chillando. Y luego sale a buscar a su padre, diciendo que eso es muy cruel. Puedes pararlo, por favor, aquí. No sé si luego pediré que nos enseñen el resto, porque me gustaría deciros qué pasa después. Pero en vez de lo que es el experimento de Marshmallow, he querido utilizar esto de las galletas Oreo por realzar el sufrimiento de esa niña. Sinceramente, hermanos, creo que una de las luchas que el creyente hoy día tiene que enfrentar son sus deseos. Son nuestros deseos. Lo que el mundo nos ofrece y vemos. Lo que constantemente se nos bombardea por los sentidos. Y nosotros tenemos que luchar con ello. A lo mejor no decimos nada, ¿sabes? A lo mejor venimos aquí, nosotros cumplimos nuestro domingo por la mañana y ya está, y nos vamos. Pero como dicen, la procesión va por dentro. Porque luego decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo de más allá. Y somos dos. Y dices, ¿qué ha pasado aquí? Nada. ¿Ha pasado algo? Nada. Pero en realidad estamos luchando. Porque sí, por una parte está claro, ¿a quién no le gusta la vida eterna? ¿A quién no le gusta Jesucristo, el amor de Dios, la verdad, la solidaridad? ¿A quién no le gusta eso? Pero claro, luego te sientas en el televisor de tu casa, en el sofá, y te dicen que si te compras un Nissan Qashqai, pues oye, navegador. Yo he conocido creyentes que cada 3 años se cambiaban el coche sí o sí. Y no un coche malo, sino de Audis para arriba. Y tampoco tenía un trabajo tan allá, pero es que podríamos, por ejemplo, hablar de dejarme de leeros algunos pasajes, por ejemplo. Fijaos lo que dice Job. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos, si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, sea arrancada mi siembra. Como dice, si mi corazón se fue tras mis ojos. En Proverbios, Salomón nos dice algo parecido acerca de lo que vemos. Dice, el Seol y el Abadón nunca se sacian. Estamos hablando de la muerte, del sepulcro. ¿Hay algún momento en que la muerte dice, ya tengo suficientes muertos, ya no necesito más? No. Como me dijo una vez alguien cuando trabajé vendiendo seguros de decesos, dice, mira, una cosa que todos sabemos es que si no, todos vamos a morir. El Seol nunca se sacia, nunca dice basta. Pero de la misma manera, dice Salomón, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Siempre deseamos ver. El impacto que tiene el verlo, si lo veo, lo deseo. Muéstramelo. Recuerdo cuando Coca-Cola decía, no queremos que un coche pueda andar no sé cuántos kilómetros antes de que vea un anuncio de Coca-Cola.
porque la imagen visual tiene un efecto directo en lo que tú deseas. Y entonces cuando tú vives en el mundo de lunes a sábado, ¿qué están viendo tus ojos? Ves a tu vecino, lo que estás viendo es la expresión del mundo. Dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El deseo de los ojos. Hablando del mundo, un hermano lo definió como toda esa masa flotante de pensamientos, opiniones, metas, especulaciones, esperanzas, impulsos, propósitos, aspiraciones en cualquier momento determinado en la historia, que puede ser imposible concretar y definir con precisión, pero que constituye un poder absolutamente real y efectivo, siendo la atmósfera moral o inmoral que en cada momento de nuestras vidas inhalamos para asimismo inevitablemente exhalar. Nos movemos en un mundo con diferentes valores que presenta delante de ti diferentes deseos. Mírame. Mientras la Escritura nos llama a amar a alguien a que no hemos visto. Y ahí está la lucha. Ahí está el creyente que como un niño delante de una galleta Oreo, como estés mirando la galleta, como la estés pellizcando, lo único que haces es incrementar tu deseo por el Oreo. Y Dios te dice, como dice 1 Corintios 3, todo es vuestro. Todo es lícito, dice el apóstol Pablo, aunque no todo me conviene. Pero todo es vuestro. Cuando Ananías y Zafira vendieron y falsearon, sabéis, cuando mintieron, Hechos capítulo 5, Pedro le dice, vendiéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Qué necesidad tenías de pretender, de ser hipócrita, de engañar al pueblo de Dios? Pero el deseo de los ojos y la lucha de ese deseo. Dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, que el sembrador sale a sembrar. Y eso es como aquel que predica la palabra, el Hijo de Dios y cualquiera hoy día. Y cuando predicamos la palabra, ¿qué pasa? Que echas la palabra y hay algunos sitios que la simiente entra y germina enseguida. Pero ¿cuál es el problema? Que viene el sol de la prueba y como no tiene raíz, se seca. Pero aún hay más. Hay otros que realmente hace raíz, pero dice que los espinos, los cuidados de esta vida, ahogan la palabra. Y ahí puedes ver la lucha que tiene el creyente en este siglo XXI, en nuestro primer mundo de comodidad, de que todo está centrado en mis deseos, en lo que yo quiero. Y la palabra te llama a amar a alguien que no has visto. Mientras tus ojos son bombardeados por otra forma de ser, otro énfasis, un marshmallow, una galleta Oreo que es tuya, pero que Dios te promete, si te esperas a que yo te la dé, tendrás más. Pero a veces el creyente está mirando esa galleta, imposible de quitar de sus ojos, y entra esa lucha. Dejarme ir a un ejemplo. Esto es un rey malo, una persona mala, y no estoy diciendo que nosotros seamos como el rey Acab, pero es una forma de ver gráficamente cómo se desarrolla el deseo en el corazón del hombre y cómo a veces se trata de solucionar. Dice así la Escritura. Dice, aconteció que Nabot, un hombre de Jezreel, en la tierra de Palestina,
tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Este es un rey que gobierna en Samaria, pero aparentemente tiene una casa de verano en Jezreel. Y sucede que al lado de ese palacio hay una viña preciosa y él se le antoja que quiere un huerto de legumbres y le dice a Nabot: dame tu viña para un huerto de legumbres porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te parece, te pagaré su valor en dinero. Nabot responde no por un capricho en contra del rey, sino responde de acuerdo a la ley que Dios estableció. Era una herencia de sus padres, no se podía vender y aún si la vendía en el año del jubileo se devolvía. En este caso no era por necesidad, así que la respuesta de Nabot era correcta: no te la puedo vender. Líbreme, Yahvé, de darte yo la heredad de mis padres. Acab se marchó a su casa triste y enojado. Esta es la primera respuesta, quizás humana. Oye, yo deseo esto. ¿Qué hay de malo? ¿No lo hemos oído a alguien en alguna vez, en algún momento? A lo mejor no en la iglesia, pero en nuestras casas. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo? Triste y enojado. Por una parte triste porque no tiene lo que desea y por otra parte irritado porque no se conforma con su suerte. Esto es lo que sucede cuando el creyente deja que deseos que no son el momento o la forma empiezan a entrar en el corazón. ¿Y qué hay de malo? Yo he oído de hijos de obreros cosas tan extrañas como decir: no, a ver, si una pareja de novios se quiere y entre ellos está claro de que es una relación permanente, pues aunque no se hayan casado, pues ellos pueden tener relaciones. ¿Qué? O sea, me he perdido ese versículo en la Biblia, porque la sexualidad pertenece al matrimonio y fuera de él es fornicación. ¿Qué parte no hemos entendido? Pero es que vivimos en un mundo erotizado. Si enciendes la tele, son innumerables los estímulos sexuales que ves. No importa si anuncian donuts, si anuncian jabón para lavar, no importa si es Danacol, si es omega 7 para el colesterol, no importa lo que sea, pasta de dientes, ya ni digamos champú o cualquier cosa. Dices, pero bueno, pero constantemente los ojos, y tú lo deseas, estás triste y enojado. Y algunos jóvenes en quienes la palabra de Dios todavía no ha hecho raíz, llega esa lucha y se seca. Y se seca. ¿Por qué se van nuestros jóvenes? Porque no pueden, no han podido mantener esa lucha. Quizás porque han fijado sus ojos en ese objeto de deseo que la Escritura no le abre las puertas. ¿Y por qué tiene que ser esto así? Esta Biblia de hace no sé cuántos años, ¿por qué tiene que gobernar mi vida hoy? Seguimos leyendo. Dice, Acab se marchó a su casa triste y enojado, por lo que Nabot de Jezreel le había respondido al decirle: no te daré la heredad de mis padres. Dice, se acostó en su cama. Esto es una depresión en toda regla, aunque me parece que es un tantrum de niño de 2 años. Pero se fue a esa casa y se metió en la cama. No quiero ver a nadie. Volvió su rostro, eso es, giró su rostro a la pared. No quiero ver a nadie. Estoy frustrado. Es una pataleta, sin más. Y no comió. No quiero ni comer. Porque yo quiero esa viña que ese hombre no me da. Es curioso que los deseos pocas veces son cosas vitales.
Los problemas que más nos acucian y que nos causan frustraciones y angustia no es porque somos un reo de muerte que está esperando la horca o que nos coman los leones. Es que tenemos un deseo vivo interior que no podemos ver cómo lo solucionamos. Y arde dentro de nosotros y esa lucha espiritual nos causa sufrimiento. Este rey se acostó, volvió su rostro y no comió. Y aquí llega ese recurso para darte lo que quieres. Llega Jezreel y le dices, ¿por qué está tan decaído Perdón, es que no tengo las gafas. ¿Por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Y Acab le da su llanto, ¿no? Y le dice Jezabel, ¿no eres tú acaso el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Satanás se acerca a ti y te dice, con que Dios te ha dicho. La Escritura te dice que esto no es legítimo para ti. ¿Ah, sí? ¿Dios te ha dicho eso? No, es que lo que pretende es, ¿no? Tiene otros motivos que tú no sabes y yo te lo voy a decir. Yo te voy a dar el argumento para que tú puedas hacer lo que realmente deseas. Como dice, ¿no eres tú rey de Israel? Jezabel le está diciendo, dice, mira, bueno, si tú no lo haces, siendo rey, yo te lo voy a dar. Te vas a dar cuenta como yo te doy lo que deseas. Igualmente Satanás te dice, ¿no puedes hacer lo que quieres? ¿Estás en un legalismo que no puedes satisfacer lo que te gusta? Yo te lo daré. Y entonces dice, hay una cosa de verdad, me llama la atención. Dice, bueno, aparte de que utiliza la autoridad que debía haber usado Acab, ¿no? Dice, escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo de Acab y envió a los ancianos. Y dice, las cartas que escribió decían así, primero, proclamad un ayuno. Interesante. Vamos a darle un toque. No, yo no. A ver, yo soy creyente, O sea, yo no me quiero apartar del Señor, pero vamos a proclamar un ayuno, vamos a enfocarnos en lo espiritual, Y luego dice, sentad a Nabot delante del pueblo, poned a 2 hombres perversos frente a él que atestiguen contra él y digan, tú has maldecido a Dios y al rey, luego sacadlo y apedreadlo para que muera. La mentira, la murmuración. Es que aquí en esta iglesia son unos cuadriculados. Es que el pastor es un anticuado. Es que aquí no me entienden, aquí no te entienden. Vete a otro sitio Vete a otro sitio. Que al final no acabas yendo a ningún sitio. Pero ¿qué pasa? Yo deseo algo y no lo puedo obtener. ¿Y cómo lo obtengo? Descalificando a aquella voz que me está diciendo que no lo puedo hacer. Y es que no es posible, Dios lo había establecido así. Podemos hablar de la moralidad, podemos hablar de otras cosas. ¿Qué es el Evangelio? No es uno de los versículos que el Señor más repitió en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuál es? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará. ¿Qué parte no entendemos? La vida del creyente supone seguir y amar a alguien que no vemos. Significa andar por fe. Ahora, no quiero terminar, y perdonadme
hoy vamos un poco retrasados en el horario. Pero dejarme decir, ¿cómo podemos hacer frente? No quiero marchar sin decir, ¿cómo entonces de esa lucha, cómo puede surgir la victoria, ese amor al Señor, ese amar a quien no hemos visto? Pues la Escritura desde el Antiguo Testamento nos dice que tengamos su palabra como un memorial delante de nuestros ojos, para que la ley del Señor esté en nuestra boca. Éxodo 13, versículos 9 y 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16, Efesios igualmente dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Dice Romanos capítulo 8, el que se ocupa de la carne, ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿qué hacer cuando tienes delante de ti, cuando la televisión, cuando tus amigos te ponen delante de ti un plato con lo que más deseas en ese momento? Y te dicen, si esperas, tendrás una doble porción, pero tienes que esperar. Primero, no te enfoques ahí. Mira a tu Señor y descansa, que Él te va a dar una doble porción. Es así. Y después, bueno, mi sugerencia, según la Escritura, primero, discierne la lucha espiritual. Entiende que estás en una lucha. Entiende tu angustia, tu sufrimiento. No lo disfraces, sino que realmente estás teniendo una lucha de la carne con el Espíritu. En segundo lugar, ocúpate, piensa en las cosas del Espíritu. Si somos creyentes, nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros, dice Romanos capítulo 8. ¿Cuáles son los impulsos del Espíritu Santo en tu vida? Yo no soy carismático, pero esto es Biblia. ¿A qué te impulsa el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué impresiona por su palabra para que hagas? ¿Dónde tienes tu deseo? Ayer estábamos hablando, alguno del equipo dijo algo que yo no recordaba desde joven, eso de dedicar tus vacaciones a irte de campañas, de campamentos, a servir, y encima pagas pagas tu tasa, la cuota, sacrificas de lo que sea, preparas materiales y es igual, pero es para el Señor y vives para el Señor. El Espíritu gobierna tu vida. ¿Y cómo vuelves lleno del Señor? Conclusión. Humanamente, lo siento, Antonio, pero no tendremos tiempo de mirar el vídeo. Humanamente, el experimento de los marshmallows se hizo en niños, pero los resultados se mantuvieron cuando esos niños fueron mayores. Aquellos niños que esperaron 10 minutos bueno, mejor empiezo por el otro. Los que no pudieron esperar fueron personas intolerantes que no llegaron a alcanzar mucho en su vida. Los que consiguieron esperar 10 minutos estudiaron carreras y se situaron bien profesionalmente, porque supieron separar su deseo de realmente sus metas más altas que sus deseos inmediatos. Eso aplicado a la vida cristiana también es cierto. ¿Eres capaz de aquello que el mundo te presenta? Vivimos en el mundo. Yo no soy de ahora recogernos, irnos todos a un monasterio y tal y cual. No. Vivimos en el mundo. Está bien, pero guárdate. ¿Qué tienes delante de tus ojos frecuentemente? ¿Cuál es la lucha de tu corazón? ¿Dónde dedicas tus esfuerzos? Pon fe en lo que Dios te pide y verás que la recompensa que recibes es el doble de lo que sacrificas. Verás que de esa lucha, si luchas con tus deseos y prevaleces, lo que surge de ahí es un amor a quien no has visto, un gozo
que, aunque no lo veas, pero creyendo, es inexplicable y lleno de gloria, obteniendo el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Que el Señor te ayude y me ayude en nuestra lucha diaria con aquello que vemos, para que, como dice de Moisés en Hebreos capítulo 12, nos sostengamos como viendo al invisible. Watch Emma's video. You want to watch Emma's video? Wait the 10 minutes for 2 marshmallows? I want that. Okay, well, I've got to set a timer, okay? Okay. Baby girl, do you want to try it? Okay. Daddy's got you set up. Okay, here's your 10-minute timer. Okay. Okay, you can touch the timer, don't touch the cookie. It's mine. No, it's mine. No, it's mine. It's mine. It's mine. It's mine. Let's see. We got some frost. Okay. Good idea. So I'm gonna get the first. No, I'm gonna get the first. There's your potty. Oh, go Tinkles. Potty. Okay. So you get an Oreo now? Yeah. Alright. Did you know that both of them go to Dad though? Both of them? Yeah. I'm just Oh. teasing, I'm just teasing you. Okay, let's eat our Oreos, huh? I'm gonna put it in there. So my delayed gratification is I want a Purdue sweater. It says Purdue across the front, but I refuse to wear one. I refuse to get one until I've graduated. I'm not going to school for my degree. The degree that hangs on the wall, whatever. I just want the stinking shirt, and I don't feel good about wearing it until I've gotten the degree. So my delayed gratification is 2 more years of school. I got it! You got it. Now I know what to get you for your birthday. No, that's not my couple years from now. I got it first. Uh-huh. Oh, why did you take on mine? Because you love to share with me. Okay, then I'll have the last one, okay? Oh, okay. Can I have that one too? Oh, let's share it, okay? Okay. Deal? Deal. Is it worth the wait, Kate? Yep. Is this little party worth the wait? No, Henry. That's Daddy's. You want it too? Nice, that's better. Alright, Bonnie and Ruby, you're still on the hook. And Bonnie, I know you've got cookies. We just saw your Pepperidge Farm stash. And Ruby, any excuse to get an Oreo, I know you're going to get it. Whoa, whoa, how many do you think you're getting? One more. One more.